Buenos días a todos. Espero hayan tenido un excelente fin de semana largo de vacaciones. Para los que siguen de vacaciones, qué afortunados. El día de hoy tenemos en la Academia de Biotecnología un seminario especial. Este seminario especial está a cargo del doctor Alberto Aguayo Acosta y él nos acompaña desde Monterrey. El doctor Aguayo Acosta es investigador postdoctoral en el Instituto de Materiales Avanzados y Manufactura Sostenible en la Unidad de Bioprocesos del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Voy a contarles un poco de su formación. El doctor es ingeniero bioquímico con especialidad en microbiología y seguridad alimentaria por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Además, estudió una maestría en microbiología con especialidad en bioquímica microbiana e ingeniería genética en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tiene un doctorado en ciencias con especialidad en microbiología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él ha sido premiado con 2 estancias de investigación en la Universidad del Quindío, en Armenia, Colombia, y en la Rollins School of Public Health en Emory University, Estados Unidos, para el estudio de patógenos tropicales y sistemas de comunicación de patógenos gram positivos esporulados. Actualmente él es miembro del equipo que lidera el proyecto Desarrollo de un muestreador pasivo para sistemas de alerta temprana para garantizar la seguridad alimentaria durante la producción y distribución. Él es miembro activo del Laboratorio de Monitoreo de Aguas Residuales del TEC de Monterrey, llamado MARTEC. Este es un gran laboratorio que tiene el TEC de Monterrey. Supervisa proyectos con una especialidad en epidemiología basada en aguas residuales. Tiene varios proyectos relacionados con esto. Entonces, el día de hoy, el doctor va a hablarnos acerca de justo esta aplicación de epidemiología basada en aguas residuales, en un tema que realmente es muy, muy relevante porque tiene que ver con patógenos como el SARS-CoV-2 y con genes de resistencia a los antibióticos de algunas bacterias. Entonces, con el gusto de recibirte, Alberto, te cedo la palabra para que nos transmitas todo el conocimiento que vienes a compartir con nosotros. Mm, muchas gracias por esta oportunidad de poder transmitirles lo que hemos estado trabajando en el laboratorio Martec, más que nada en la identificación de patógenos utilizando esta gran base de datos de información que son las aguas residuales, que en ocasiones no les damos mucho la importancia en esta información que nos puede dar o que puede surgir a través de ellas, pero aquí voy a tratar de explicarles el gran impacto que ha tenido el realizar el monitoreo en esta matriz de información para la detección y la forma de poder atacar la pandemia que surgió del 2019 utilizando esta información. Bueno, el título de mi seminario es el monitoreo de patógenos a través de la epidemiología basada en aguas residuales, la detección de variantes de COVID o de SARS-CoV-2 y también la detección de genes de resistencia a antibióticos. Antes que nada, quisiera comenzar haciendo conciencia de que, bueno, las pandemias o las enfermedades nos han seguido a través de toda la historia de nosotros como humanidad. Siempre han surgido nuevas enfermedades o siempre hemos tenido ese reto que incluso hacen que haya un cambio de paradigma en la forma en que nosotros podemos o desarrollamos nuestro día a día. ¿Sí? Desde lo que es tener una buena higiene, hacer el lavado de manos o incluso la cocción o la limpieza de los alimentos antes de consumirlos, pues han surgido a través de que se han presentado estos brotes de infecciones o este surgimiento de nuevas enfermedades durante todo el transcurso de nuestra historia como humanidad. Desafortunadamente, hoy por hoy, el día de hoy, aún seguimos teniendo estas complicaciones de que nosotros como especie no estamos, por así decirlo, preparados para poder monitorear o para poder predecir cuando una posible nueva pandemia pueda surgir dentro de nuestras comunidades. ¿Sí? Y es aquí donde la epidemiología basada en aguas residuales surge como una herramienta para poder hacer el desarrollo de este tipo de detecciones
y poder hacer la prevención de nuevos brotes de enfermedad, como lo vimos a lo largo de esta pandemia de COVID-19. Pero, ¿qué es la epidemiología basada en aguas residuales? La definición muy básica es un método para el monitoreo del estado de salud que tiene una comunidad a través de los desechos que se secretan y surgen o van directamente a los desagües. ¿Sí? Esta información o esta base de datos, esta matriz de información nos puede dar distintos tipos de parámetros que podemos identificar para conocer cuál es el estado de salud o la presencia de algún patógeno importante. En este caso, nosotros, en la epidemiología basada en aguas residuales, nos vamos directamente al análisis del material genético o de biomarcadores de que pueden estar presentes en estos efluentes. ¿Por qué hablar específicamente de material genético o biomarcadores? Bueno, porque en ocasiones, cuando nosotros hacemos epidemiología tradicional, necesitamos confirmar la presencia del agente patógeno y eso puede retrasar el proceso de poder surgir o de poder desarrollar estrategias de control, por lo mismo de que los distintos patógenos pueden tener tiempos de crecimiento o detección de los síntomas en las personas que son variables en el tiempo. Entonces, esta herramienta nos puede ayudar a poder detectar la presencia de patógenos, aún sin tener la presencia de personas infectadas con síntomas, que es algo que se pudo observar durante esta última pandemia, desafortunadamente. Algunas de las complicaciones que tuvimos para la detección de SARS-CoV dentro de las comunidades en la parte clínica es que muchas personas presentaban una condición asintomática y entonces no se realizaban el estudio si tenían, para poder observar si tenían o no el, el virus dentro de su organismo. Esto hacía que hubiera un sesgo de información con respecto a la realidad de cuántas personas estaban infectadas y cómo se transmitía este virus a través de las poblaciones. La epidemiología basada en aguas residuales, pues no es una tecnología que haya surgido de la noche a la mañana, de hecho ha tomado mucha fuerza a través de esta nueva pandemia, como ya les comentaba, pero se ha intentado utilizar para poder hacer el monitoreo de otro tipo de agentes importantes, como son productos farmacéuticos, agentes tóxicos que pudieran estar presentes por las distintas actividades antropogénicas, que últimamente ha surgido para poder detectar eh, riesgos bioquímicos o riesgos biológicos que podrían ser de importancia. Desafortunadamente, los países que utilizan hoy por hoy este tipo de tecnología pues, son los países desarrollados, pero los países en vías de desarrollo aún no han intentado implementar este tipo de tecnologías para tener una mejor seguridad en la salud. Por nuestro caso, o por nuestra parte, el Instituto Tecnológico de Monterrey, en el momento en el que surgió la pandemia, se comenzó a proponer el desarrollo de este tipo de tecnologías para poder realizar un regreso seguro a las aulas y a los campus por parte del personal y los alumnos que estaban estudiando. Sí, uno de los estudios que nosotros realizamos fue la detección del material genético del virus a través de todos los campus de la República Mexicana para poder saber en qué puntos o qué campus eran los que tenían más cantidad de material genético y posiblemente carga viral y que pudieran presentar un riesgo para la salud de nuestros alumnos. Entonces, utilizando este tipo de tecnologías, nosotros le podíamos decir a las autoridades de cada uno de los campus si era factible o no el regreso a las aulas de las personas. Y ya cuando se regresó de manera presencial, se siguió haciendo el monitoreo para poder observar cuáles eran los puntos, o en este caso los edificios, que podrían tener la presencia de este virus y así prevenir la diseminación de la infección en el campus, aislando o tratando de, de disminuir la afluencia de personas en cada uno de los edificios en particular. De la misma manera, con apoyo del gobierno de la Ciudad de México,
y apoyo de la Secretaría de Innovación y Educación de Tecnología de la Ciudad de México, también implementamos un sistema parecido para la detección de COVID en lo que fue el área metropolitana de la Ciudad de México. Sí, en ella también nosotros pudimos identificar los puntos importantes o los hotspots donde se podía hacer la presencia del virus y cómo éste se podía distribuir a lo largo de la Ciudad de México. Afortunadamente, con este caso de estudio, pudimos desarrollar lo que conocemos como un dashboard de información en el cual se le podía presentar a las autoridades de la Ciudad de México cuáles eran los puntos clave en los que el virus estaba presente y así también poder desarrollar lo que se le conoce como un semáforo epidemiológico en el que podíamos identificar la cantidad de partículas virales que había en cada uno de estos puntos que se estaban monitoreando y así poder dar una relación del riesgo a la población con respecto a la susceptibilidad de infección por la presencia del virus. Tomando en cuenta esto, al principio teníamos una amplia margen de acción con respecto a la identificación del virus per se. Sin embargo, conforme se fue desarrollando la pandemia, se fueron surgiendo nuevas variantes que en ocasiones no eran detectables a través de este tipo de tecnologías o que a la misma característica de que les daba una mayor patogenicidad por la variación en el material genético, era importante que nosotros las pudiéramos identificar y discriminar con respecto a las otras variantes que estaban circulando. Es por ello que a partir de esta información de que nosotros sabíamos que ya podíamos tener alguna metodología para la caracterización o la identificación de este virus, realizar un proceso de identificación de las variantes que estaban circulando para también prever la diseminación o los outbreaks de estas nuevas variantes que pudieran estar afectando tanto a la salud pública como también a las condiciones de gobierno para poder hacer el control de esta enfermedad y que no tuviéramos que volver a otro nuevo encierro por la presencia de estas variantes. Para poder hacer la detección de variantes, bueno, básicamente lo que primero necesitamos saber es que las variantes de SARS-CoV se comenzaron a monitorear debido a estos 4 puntos clave que nosotros tenemos para poder seguir el monitoreo. Uno de los principales que se vio, por ejemplo, con la variante Omicron, las BA.1 y .2, fue que estas variantes tenían una mayor tasa de transmisibilidad y de virulencia. Asimismo, se observó que muchas de estas variantes no respondían como se quisiera por la inmunización de la población, es decir, que podían sortear todavía esta inmunización que se hizo a través de las vacunas y poder reinfectar o infectar a personas que estaban vacunadas, haciendo que el control de este virus fuera más complicado de lo que ya se había visto a lo largo del transcurso de esta pandemia. Entonces, esto nos daba una idea de lo importante que era hacer la detección de estas variantes antes de que fuera un proceso de diseminación en el cual ya no se pudieran tener respuesta por parte de nuestras autoridades. Pero, ¿qué es una variante de COVID? Una variante es una cepa del virus que tiene algunas mutaciones o deleciones dentro de su material genético, dentro de su genoma, haciendo que posiblemente ya no se puedan detectar con respecto a los primers y sondas que se utilizaban para la detección de variantes anteriores. En esta gráfica o en esta imagen tenemos o observamos lo que son las distintas mutaciones en las distintas secciones del genoma de COVID de 3 variantes principales. ¿Sí? En ellas, bueno, aquí se identifica cuáles son las zonas, por ejemplo, la proteína spike, las proteínas de membrana o las proteínas de envoltura, que son las que se utilizan normalmente para poder hacer la detección. Entonces podemos identificar a través de bioinformática lo que es la presencia de estas deleciones o estas mutaciones, cambios de aminoácidos que hay en la secuencia de nuestro virus. Tomando en cuenta esto, y con apoyo con uno de nuestros profesionistas de investigación, el maestro Antonio Valle, pudimos hacer la discriminación de las distintas variantes que había tanto en los genes de Spike o en el gen de envoltura para poder hacer la discriminación entre distintas variantes del virus.
Aquí tenemos un ejemplo de cómo con respecto al gen S nosotros podemos discriminar entre la variante Omicron BA.2 con respecto a la variante Omicron BA.1 por estas mutaciones puntuales que se tenía en su genoma. Tomando en cuenta esto, se hizo un proceso de identificación de las mutaciones que podíamos utilizar y un desarrollo a través de análisis bioinformáticos o in silico de laboratorio para poder desarrollar nuestra batería de primers y sondas para poder realizar la detección de las distintas variantes en muestras de aguas residuales. Lo que se observa en la pantalla son los pasos que se realizaron para poder desarrollar este tipo de identificación, en el cual tenemos dos secciones claves importantes. La parte bioinformática, que es la parte in silico para el desarrollo de los primers y las ondas, y la parte de dentro del laboratorio para poder hacer la estandarización del proceso de detección por PCR en tiempo real y hacer la genotipificación de las muestras de aguas residuales. Aquí tenemos algunas de las características que tenían los distintos primers y sondas que nosotros utilizamos para poder hacer la detección de las distintas mutaciones de SARS-CoV-2. Gracias a esto pudimos realizar este diagrama que tenemos en la parte de abajo, en el cual utilizando las distintas mutaciones que se observan aquí de los genes y las características que tiene que dar cada una de las variantes, se pudo realizar la detección de las variantes de importancia, como son la variante Delta, la variante Omicron BA.1, BA.2 y las nuevas subvariantes que fueron surgiendo con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí podemos observar que cada una de las baterías de los distintos genes y de las distintas mutaciones pues son exclusivas de cada una de las variantes y así poder hacer la discriminación. Se pudo confirmar por PCR en tiempo real la presencia o la efectividad de nuestros primers y sondas para hacer una discriminación de manera ya en el laboratorio, haciendo la estandarización de las condiciones de PCR en tiempo real para prevenir más que nada lo que es la presencia de falsos positivos o que nuestros resultados no nos pudieran dar la discriminación de las variantes específicamente. En base a esto, nosotros pudimos detectar dentro de los tiempos y las semanas epidemiológicas en las muestras de aguas residuales de la Ciudad de México la presencia de distintas variantes dentro de las zonas en que fueron monitoreadas. Podemos observar de la misma manera que hay zonas, que son las que están marcadas con una sección negra, en donde había dos o más variantes que estaban en la misma muestra o estaban interactuando entre ellos. Asimismo, también pudimos observar que hay un desplazamiento de las distintas variantes con respecto a cómo se iban infectando las personas con estas nuevas variantes más transmisibles y con un mayor riesgo con respecto a los síntomas este, que podía presentar el paciente. Asimismo, pues fue la evasión de la respuesta inmune por parte de las variantes a través de sus mutaciones, lo que pudo resurgir en lo que es que fuera más la cantidad de virus de cada una de las variantes fuera de mayor medida con respecto a las que se veían en un inicio dentro de la pandemia. Este monitoreo lo seguimos haciendo durante el transcurso de un año y estos son algunos de los resultados que se pudieron observar y que se le fueron proporcionados a la Secretaría de Salud en Ciudad de México para que ellos pudieran tomar las estrategias necesarias para hacer el control de esta epidemia. Ahora bien, con respecto a la detección de variantes de importancia del virus, esto fue parte de nuestro trabajo, pero que seguimos todavía monitoreando, seguimos haciendo toda la detección del virus para poder tener una información más robusta y que se pueda hacer ya tanto en Ciudad de México como aquí en el área metropolitana de Monterrey, las condiciones para que el gobierno o la Secretaría de Salud pueda ya disminuir o mitigar la presencia de este virus y poder controlarlo. Cabe resaltar que nuestros resultados
con respecto a esta información han podido hacer que nosotros con 15 días de anticipación podamos prever lo que son las nuevas olas de infección a través de la presencia del virus en aguas residuales, algo que no se podía observar en lo que eran los estudios clínicos, por lo que les comentaba anteriormente, que era la presencia de muchos pacientes asintomáticos que no iban a hacer sus estudios de la presencia del virus, a menos de que fuera requerido para alguna condición en particular. Sin embargo, esto, como es las muestras de aguas residuales, nos van a dar la información, no importa si hay presencia o ausencia de síntomas. Ahora bien, desafortunadamente, en esta época tenemos o estamos presentes en el posible surgimiento de una nueva pandemia que va a atentar con nuestra salud, que es la pandemia a genes de resistencia o la presencia de microorganismos resistentes a antibióticos. Actualmente, y desafortunadamente con algunas proyecciones que han hecho algunos estudios, se prevé que para el 2050 haya la presencia de algunos microorganismos que tengan la capacidad de poder resistir la presencia de antibióticos de última generación. Es decir, que nuestra última línea de supervivencia en contra de estas enfermedades, pues va a ser rebasada. Para poder hacer o para poder tener una estrategia de prevención y que no lleguemos a ese panorama tan desafortunado, nosotros estamos intentando desarrollar o aplicar esta epidemiología basada en aguas residuales para poder detectar la fuente de estos genes de resistencia y poder realizar estrategias de control o prevención para mitigar o disminuir la presencia de estos agentes patógenos resistentes a antibióticos. Desafortunadamente, aquí hay un pequeño resumen de la importancia de lo que es la resistencia a antibióticos. Por ejemplo, en estos últimos años se ha visto que a 1.7 millones de personas han muerto asociados a la presencia de este tipo de infecciones en hospitales o en zonas que no tienen o no cuentan con las herramientas para poder controlar este tipo de enfermedades. Y bueno, algunos microorganismos que son de vital importancia y que han surgido con este tipo de resistencias son los que podemos encontrar como son los géneros de Salmonella, Shigella, Listeria monocytogenes, Campylobacter, E. coli productoras de toxinas, algunas micobacterias, Brucella y Staphylococcus aureus. Algo que quisiera tomar o que quisiera resaltar en esta parte es que la mayoría de estos microorganismos son transmitidos de la misma manera como por alimentos, no solo por contacto entre personas infectadas, sino que uno de los vectores o una de las formas en que estos microorganismos pueden llegar a una persona es a través del consumo de alimentos contaminados. Entonces, es muy importante que nosotros podamos hacer el control de estos microorganismos para evitar ese panorama en 2050 tan desalentador que tenemos. En base a esto, nosotros desarrollamos una tecnología utilizamos la epidemiología basada en aguas residuales para poder ver cómo estaba la presencia de estos genes de resistencia a antibióticos en el área metropolitana de Monterrey. Actualmente nosotros utilizamos la metodología que está observada en la diapositiva para poder hacer un proceso de secuenciación a través de la plataforma Illumina y poder hacer la identificación de los genes de resistencia y los posibles géneros bacterianos que están presentes en nuestras aguas residuales, así como poder ver en qué zonas es más susceptible que exista esta presencia de genes de resistencia y poder informar a las autoridades de este nuevo riesgo para que puedan tomar cartas en el asunto. De manera general, el proceso que nosotros llevamos fue la recolección de las muestras, la extracción del material genético, en este caso de RNA, hacer las PCRs en tiempo real para poder hacer la amplificación de nuestro material genético y posteriormente se mandó a, a un laboratorio especializado aquí en el Tecnológico de Monterrey que se le conoce como TechBase, que es un laboratorio especializado en la secuenciación de material genético a través de la plataforma Illumina. Y estamos ahorita en este paso de lo que es el análisis de las secuencias para poder identificar los distintos genes de resistencia que puedan estar presentes en nuestras aguas residuales. Cabe resaltar que de la o gran parte del éxito que nosotros podamos tener en la identificación de estos
genes de resistencia, es la calidad que va a tener nuestro material genético o nuestra muestra. Para ello hicimos algunos pasos para la purificación de nuestro material genético, porque, bueno, recordemos que estamos hablando de aguas residuales y desafortunadamente tienen muchos inhibidores de las pruebas de PCR. Hicimos una purificación de nuestro material genético para que pudiera tener las características ideales para el proceso de secuenciación. Afortunadamente y tras mucho trabajo pudimos hacer que los estándares o las características de nuestro material genético cumpliera con los criterios que se necesitan para poder introducirse en el secuenciador Illumina y poder tener la información que necesitamos. Y bueno, como les mencionaba, en este momento estamos en el análisis de la información con apoyo de nuestro maestro en ciencias, el maestro Antonio Valle, el cual está haciendo la discriminación de datos para poder hacer la identificación de los distintos genes de resistencia que pueden estar presentes en nuestras aguas residuales. Es decir, que en este caso, parte del proyecto, estamos en esta sección que es el análisis de secuencias. Todo esto se hace a través de bioinformática. El maestro Antonio Valle es un especialista en este tipo en esta área del conocimiento que es la secuenciación, la bioinformática, y es el que nos está apoyando para poder realizarlo. Sin más por el momento, quisiera agradecer nuevamente por esta oportunidad de poder presentar parte del trabajo que se hace aquí en el Tecnológico de Monterrey y bueno, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por presentarnos este gran proyecto que tienen en el TEC de Monterrey y algunos de los logros. Creo que es muy relevante, sobre todo, estudiar este tipo de residuos, ¿no? De las aguas residuales que se generan en todos lados, desde una casa hasta la industria, los hospitales y todos los sistemas productivos que existen tienen aguas residuales. Entonces, es ahí un foco donde hay que poner como mucha atención y determinar de qué manera se pudiera controlar, ¿no? Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Chicos, saben la mecánica. Pueden escribir su pregunta a través del chat, levantar la mano o intervenir de manera directa. Nuestros estudiantes a veces son un poco tímidos, pero una vez que empiezan a preguntar, se puede tener una muy buena discusión. ¿Y cómo han hecho, Alberto, para... A mí me llama la atención porque es un gran proyecto. Eh, hay muchas instituciones involucradas. De hecho, creo que este es uno de los aspectos más importantes de este tipo de proyectos, las colaboraciones con las instituciones. ¿Cómo han hecho para integrar un equipo tan de alto impacto? ¿Ha sido difícil o, o cuál es el reto ahí? Mm, Bueno, por parte de las instituciones nacionales, afortunadamente hemos tenido mucha comunicación con personas que también están interesadas en hacer monitoreo de aguas residuales, más que nada en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entonces ellos se nos acercaron y con apoyo de ellos pudimos acercarnos bueno, al gobierno de Ciudad de México y en base a ello pudimos hacer esta colaboración. También, afortunadamente, como mencionas, tenemos muchas colaboraciones internacionales. Más que nada, ahorita estamos muy de la mano con la Arizona State University y la Universidad de Missouri, que ellos están muy interesados en lo que es la detección de estas nuevas variantes de importancia. Entonces, ellos también se nos han acercado mucho y nos han ofrecido esta oportunidad de poder hacer la secuenciación en sus laboratorios para poder confirmar la presencia de estas variantes que nosotros hemos estado haciendo por PCR en tiempo real. Muy bien. Rubí, adelante con tu pregunta. Aquí te da gracias por la presentación. ¿Cómo acotar el origen de las variantes? Su pregunta es, ¿cómo acotar el origen de las variantes? Ok.
Recordemos que las mutaciones en ocasiones, o bueno, la mayoría de las veces son mutaciones espontáneas, simplemente por lo que es el proceso de síntesis de nuevo de la partícula viral. De hecho, son mutaciones que surgen porque digamos que esta nueva mutación le da una ventaja ecológica a esta nueva variante con respecto a las otras variantes, por ejemplo, la tasa de transmisibilidad. Omicron pudo desplazar a la variante Delta porque dentro de esa mutación espontánea que tuvo, hacía que fuera más susceptible a poder ser transmitida por los pacientes infectados. Entonces, simplemente por desplazamiento poblacional fue como comenzaron a surgir estas nuevas variantes. Muy bien, muchas gracias, Rubí. Muchas gracias por la respuesta, pero al estar mm, determinando el origen mediante aguas residuales, ¿cómo acotan las zonas? ¿Cómo pueden estar seguros o tener certeza del origen de esas variantes o dónde se están presentando? Ah, ok. Los sistemas de aguas residuales o las plantas tratadoras, que es donde nosotros obtenemos nuestras muestras, de hecho están seccionadas dentro del área metropolitana. Por ejemplo, aquí en el área metropolitana de Monterrey tenemos 4 plantas tratadoras que están enmarcadas, o sea, digamos que cada zona del área metropolitana corresponde a una planta tratadora. Entonces, en base a eso, nosotros podemos hacer la extrapolación de la información y decir, bueno, si nosotros tenemos la presencia de esta variante dentro de la planta tratadora que controla la zona norte del área metropolitana, entonces podemos hacer la inferencia de que ahí se está presentando la variante. Ok, y gracias. Y ya que detectaron la variante, tienen la zona bien acotada, ¿a dónde pasa la información? ¿Qué sigue después de ahí? La información nosotros se lo pasamos tanto a, bueno, en este caso en el área metropolitana de Monterrey, a agua y drenaje de Monterrey y también se la pasamos a Secretaría de Salud y ellos ya hacen todo la otra parte. Nosotros cumplimos con darle la información de decir en qué parte están presentes las variantes. Ellos ya desarrollan las estrategias para poder hacer el control. Ok, y gracias nuevamente. ¿Y en cuánto tiempo? Porque en este tipo de detecciones el tiempo es muy valioso. Entonces, ¿en cuánto tiempo ustedes detectan, pasa la información y se hace algo? Bueno, nosotros tratamos de que, como hacemos un monitoreo semanal, cada semana nosotros estamos reportando la información a Secretaría de Salud y Agua y Drenaje. Entonces, ellos tienen acceso a estos dashboards de información en los cuales pueden tener lo que nosotros detectamos semana con semana. Ok, muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Aquí tenemos otra pregunta. Nos dice, muchas gracias por la presentación, es un trabajo muy interesante. ¿Qué tan seguido? Y creo que ya respondiste acerca de esta pregunta, pero dicen, ¿qué tan seguido tendría que ser los monitoreos a aguas residuales para generar estrategias efectivas de prevención, considerando los costos y la mutabilidad del virus? ¿Sería rentable? Bueno, lo que pudimos observar con el monitoreo que hicimos en nuestros campus fue que con un monitoreo semanal era suficiente para poder hacer lo que fue la dinámica de la presencia del virus en nuestras aguas residuales y por ende en nuestros campus. Pudimos observar que con este monitoreo semanal nosotros hacíamos una proyección de 15 días antes de que surgiera o pudiera surgir una nueva ola de infecciones. Nosotros ya la estábamos monitoreando por el incremento de las partículas virales en las aguas residuales. Con respecto al factor económico, pues sí, es un poquito costoso al realizarlo, pero hemos intentado optimizar el proceso de detección para disminuir los costos. Y de hecho, esta es una gran pregunta porque nos hemos dado cuenta que cuando la humanidad está en riesgo, el dinero sale de algún lado. Aquí nos dice Diana, buenos días, muchas gracias por la presentación
Me quedó la duda si los análisis que realizaron en las instalaciones del TEC de Monterrey, supongo en el TEC Base, al inicio de la pandemia fueron también de agua residual y cómo se realizó la toma de muestra. Sí, nosotros todo lo que hemos monitoreado en el laboratorio Martec ha sido en base a aguas residuales. ¿Cómo se realizó la toma de muestras? Bueno, ahí nos apoyamos mucho de lo que es la parte de planta física o las personas que trabajan en el campus, porque ellos conocían exactamente cuál era, digamos, que el punto de toma de muestra óptimo para que fuera representativo de cada uno de los edificios del campus. Creo que algo que no, o que mencioné muy a la ligera fue que esta información era de edificios en particular y después nosotros podíamos acoplarlo a campus y después lo podíamos acoplar ya a nivel nacional. Entonces, todas las personas estuvieron colaborando y agradecemos mucho la colaboración de todas las personas dentro del área de mantenimiento y del área de planta física del Tecnológico Monterrey, que ellos fueron los que pudieron ayudarnos a poder identificar estos puntos de toma de muestra. Muchas gracias. Y aquí otra pregunta, ¿cómo manejaron las muestras? Aquí es una pregunta muy técnica. Para descartar contaminantes o inhibidores, como por ejemplo los detergentes durante la extracción y purificación de material genético. Bueno, primero lo que hacemos nosotros para poder hacer la posible, bueno, disminuir la cantidad de inhibidores, porque desafortunadamente por la naturaleza de la muestra a veces no es posible. De hecho, lo sufrimos muchas veces de que nuestras reacciones fueron inhibidas y teníamos que repetir dos, tres veces. Pero la manera era primero precipitar con cloruro de sodio y PEG el material genético, hacer un proceso de extracción ya más automatizado que es con perlas magnéticas. Hicimos el proceso con un kit de extracción de Thermo Fisher y de IDEX, en el cual con la utilización de estas perlas magnéticas podíamos, entre comillas, purificar nuestro material genético. Aún así, nosotros pasábamos por un segundo proceso de purificación, en el cual utilizábamos también kits ya comercializados de tanto de Kyajin como de Thermo Fisher, que estaban especializados en este tipo de inconvenientes que toman estas muestras, que es la presencia de inhibidores. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a preguntas de investigadores. Eh, me levantó la mano primero el doctor Esteban. Adelante, Esteban, y yo creo que después vas tú, Weber. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, doctor. Muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas importantes. Estuvo muy interesante lo que fue su presentación y ya había visto monitoreos de otro tipo de microorganismos, pero no específicamente de COVID con esta tecnología. Por lo que quiero preguntar, ¿cómo validan la presencia de microorganismos? O sea, tengo entendido que ustedes tienen el material genético que obtienen de las muestras y se manda a Ujú. secuenciar, pero ustedes cómo validarían. Veo que todavía no llegan a ese paso, pero me gustaría saber cómo validarían que dentro de esas muestras tienen efectivamente cierto tipo de microorganismos. Ah, ok. Bueno, en este caso tendríamos dos opciones. Dentro de lo que fue el monitoreo de COVID, afortunadamente la empresa IDEX nos proporcionaba un control positivo, que era la presencia o con eso se podía confirmar la presencia de SARS-CoV. Para otro tipo de microorganismos, lo que hemos estado intentando hacer es utilizar genes sintéticos o el desarrollo de vectores sintéticos de material genético, en el cual nosotros podemos confirmar que nuestros primers específicamente están detectando esa zona de nuestro microorganismo y que no son falsos positivos o que no son inespecificidades dentro de nuestras muestras. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y la otra pregunta es más como técnica, no sé si me la va a poder responder. Cuando realizan la preparación de las librerías de secuenciación, por ejemplo, que utilizan RNA, ¿hacen secuenciación de todo el RNA o solamente del RNA mensajero? Y si es del RNA mensajero, ¿cómo hacen en el caso del SARS-CoV-2, cómo hacen para
eh, digamos, separar todos los tipos de RNA que existen para solamente tomar el RNA, digamos, de el mensajero y también el de las bacterias. Ok. Bueno, esa parte afortunadamente la hace uno de nuestros colaboradores en la Universidad de Arizona. Sé que lo que hace es a través de algunos algoritmos poder hacer la discriminación a través de los marcos de lectura abierto para poder detectar específicamente el RNA del virus y que no se haya algún tipo de interferencia con el material que nosotros estamos presentando de otras bacterias. Muy bien, o sea que cuando hacen las secuenciaciones de todo el material genético y después Así hacen es. como el minado de datos. Ah, muy bien. Ujú. Pues por mi parte sería todo y muchas gracias por responder, doctor. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas y las respuestas. Ever, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias por la presentación. Siempre me ha quedado la duda precisamente de lo que ahorita mencionabas de los controles. ¿Qué tanto realmente se obtienen controles falsos positivos o falsos negativos? Sobre todo porque en uno de tus gráficos mostrabas que había muchas muestras que estaban indeterminadas. Entonces, hablando de la mutabilidad precisamente de este virus, o sea, qué tan rápido vas a estar perdiendo potenciales nuevas mutaciones, y entonces saber y estimar al menos qué tanto te vas a sesgar, ¿no? O sea, siempre me ha quedado esa duda respecto a estos reportes que se dan. ¿Qué me puedes decir al respecto? Ok, aquí podemos presentar, bueno, como dos inconvenientes que hemos también estado teniendo nosotros, desafortunadamente, y es que cuando hay una gran cantidad de variantes dentro de una misma muestra, eso puede hacer como un sesgo de que no podamos determinar específicamente qué variante es la predominante, por lo mismo de que hay alta variabilidad dentro de del material genético. Para poder evitar eso, lo que nosotros hacemos es no solo confirmar por PCR tiempo real, sino que mandamos a secuenciar nuestras muestras para que nuestros colaboradores nos puedan confirmar presencia o ausencia de los de las distintas variantes que están presentes en las muestras de agua residual. Entonces, aquí les mostraba lo que nosotros hacemos por PCR tiempo real, pero siempre tenemos un backup de lo que sería la secuenciación para poder hacer la identificación de las distintas variantes. Ok. Y bueno, pues la otra sería empezar a hacer quizás transcriptómica, a lo mejor también, ¿no? O sea, sería ya como que el siguiente paso también a dar, y sobre todo también en el aspecto de los microorganismos que son resistentes a antibióticos. O sea, nosotros bueno, el grupo de trabajo en el que yo estoy, trabajamos precisamente con muchos microorganismos y entonces nos hemos dado cuenta que no es lo mismo solamente secuenciar el ADN como tal y ver que están posiblemente algunos residuales ahí de algunos microorganismos en particular, pero no quiere decir que están activos, ¿no? Y que están realmente, ¿cómo se dice? Aportando a la comunidad como tal en un proceso metabólico. Entonces, eso es muy interesante y va a ser muy interesante ver los resultados que tengan de metagenomas en cuanto a los microorganismos y pues sería interesante también ver después transcriptómica al respecto, ¿no? Y Sí, una podrá ser. aclaración en cuanto a lo del mensajero que comentaba Esteban, según yo tengo entendido, porque estamos a punto de también nosotros tratar de hacer transcriptómica de grupos de microorganismos, necesitas en efecto separar primero el RNA ribosomal, que es que es el 90% del RNA que extraes al momento de que haces una extracción de RNA, pero hay un proceso dentro de los pasos de la extracción del RNA en donde tú secuestras, por decirlo así, tus RNAs mensajeros y eliminas todo el RNA ribosomal. Entonces hay kits ya de Kiagen, hay kits de Thermo Fisher que te hacen esa parte, ¿no? Y en efecto, utilizando perlas magnéticas, haces tu separación. Entonces, solo como para ampliar un poquito más ese conocimiento. Tiene desventajas, tiene desventajas. Sí, Si exacto. trabajas con transcriptómica, la desventaja es que te vas a perder de toda la regulación. Pues, ajá, te vas a robar también RNAs no codificantes, ¿no? Que también tienen procesos Exacto, regulatorios. Entonces, sí, tiene su exacto. sesgo también. Muchas Sí, sí, gracias. sí. Muy bien, muchas gracias, muy buena la discusión al respecto, un tema por demás interesante, muchas felicidades al TEC, son una gran institución, me gusta mucho, además de que
hay esta parte, sobre todo como que incentivan mucho las colaboraciones con universidades nacionales, internacionales, muchos colegas, el gobierno, las empresas, porque todos estos problemas tienen que solucionarse así, colaborando entre todos, desde la sociedad, los investigadores y todos para poder solucionar realmente un gran problema. Creo que estamos en el momento de la integración de las disciplinas. Esto que dice Ever es muy, muy importante. Hay equipos ya en el mundo tratando de integrar datos, sobre todo, ¿no? Haciendo correlaciones, estadísticas con modelos matemáticos para entender mejor, porque, bueno, vamos hacia un mundo en el que, como decías, Alberto, si no trabajamos para este tema de la salud y de la epidemiología que se está generando, podemos vivir una pandemia aún más grave. Y esto de la resistencia a los antibióticos está muy fuerte y ojalá tengamos cómo solucionarlo. Sí, sí, así es. Sí, colaborar es la clave para poder expandir el conocimiento que tenemos. Muy bien, pues están las puertas abiertas en CIPNOR. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos verte pronto también y saber acerca de los resultados que vayas teniendo. Voy a enviarte la constancia por tu participación y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos.